A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes que es el programa de salud en Radio Marca que te acompaña todos los días hasta las 4 de la tarde, donde hablamos, de cosas que creo que nos afectan a todos, sin palabras complicadas, que cuando hablamos de salud a veces nos perdemos más en los tecnicismos que en la idea principal que queremos trasladar, y siempre con una perspectiva práctica. Hoy quiero empezar con un estudio muy interesante y bastante de actualidad, porque aborda algo que muchos sentimos, hablamos y a veces, incluso, en muchos casos, hasta normalizamos, pero que tiene un impacto real en nuestra salud emocional, como es la ansiedad o la depresión. Un trabajo reciente publicado en una investigación, sí, voy a contarte exactamente lo que han encontrado la ciencia, no una teoría ni una opinión, ha analizado cómo nuestro nivel de resiliencia influye en cómo enfrentamos esos estados emocionales. Puedes encontrar todos los detalles, siempre te lo digo, ampliando la noticia o el estudio publicado. Yo te vengo aquí a explicar un poquito de lo que hablan, ¿no? Pero esta noticia publicada está respaldada por datos concretos de un estudio que se está realizando, ¿vale? Nos centramos primero en la palabra, en resiliencia, una palabra sencilla que viene a explicar, pues la capacidad de recuperarse ante la adversidad. Viene a ser eso, ¿no? No es algo con lo que nacemos o no, es algo además que se puede entrenar, practicar y fortalecer con el tiempo. Según los investigadores, el nivel de resiliencia que tiene una persona determina en gran medida cómo afronta síntomas de ansiedad o de depresión. Personas con mayor resiliencia pues tienden a enfrentar mejor esos retos emocionales o a recuperarse con más rapidez, a mantener una perspectiva más equilibrada ante situaciones, por ejemplo, estresantes. Quienes tienen resiliencia más baja, en cambio, pues pueden sentirse más abrumados, ¿no?, por la situación o las circunstancias, más atrapados, con menos recursos quizá para manejar las emociones. Lo que hace este estudio relevante no es solo decirnos que sentirse mal es normal, no. Lo que demuestra es que hay un factor medible y modificable, en este caso la resiliencia, que puede marcar la diferencia entre sentimientos o entre sentirnos bloqueados, por ejemplo, o sentirnos capaces de avanzar pese a la dificultad. Los investigadores también sugieren, pues que no se trata de ignorar los sentimientos, sino de desarrollar herramientas internas que nos ayuden a responder a ellos de forma más adaptativa a las circunstancias o a la situación, vamos a decirlo de esta manera. Esto puede incluir estrategias de autocuidado, habilidades de afrontamiento, apoyo social, incluso intervención profesional cuando sea necesario, que nosotros siempre recomendamos aquí en Cuídate. Es difícil muchas veces entrenar esa resiliencia y necesitas un facultativo que te ayude y te acompañe. Y creemos que es la mejor opción. Hay veces que la situación es más extrema, tienes que acudir a la consulta del médico y que te ayude. Hay que saber pedir ayuda y trabajar y entrenar y luego poner en práctica ese acompañamiento, esas herramientas y lo aprendido. Atención, esto no es solo un mensaje para quienes están en un momento difícil, no. Es un recordatorio a todos de que nuestra salud mental también se entrena. Igual que cuidamos de nuestro cuerpo, con ejercicio o con buena alimentación, la resiliencia se entrena con prácticas, con hábitos, con apoyo, con tiempo.
Es un tema que hemos hablado, por ejemplo, con nuestra psicóloga, con Patricia Gutiérrez. Podéis buscar el programa dentro del podcast. Hace tiempo hablamos de este tema y nos daba herramientas para entrenar esa resiliencia. De hecho, este estudio del que os estaba hablando al principio invita pues, a repensar cómo abordamos la salud emocional en general. No solo enfocándonos en consecuencias como la ansiedad o la tristeza, sino también en fortalecer pues, aquello que nos permite levantarnos una y otra vez. Así que si alguna vez te has preguntado por qué unas personas parecen afrontar mejor situaciones difíciles que otras, pues este trabajo nos aporta pues esa respuesta dentro del estudio y la investigación más científica. La resiliencia importa, y es algo que no es una palabra bonita que hemos escuchado últimamente en redes sociales, que las redes sociales, ya se sabe, cuando cogen una palabra que parece que funciona y el algoritmo te lo muestra, pues la ponemos de moda. Pues que no sea el algoritmo o las redes sociales las que pongan de moda palabras que tienen tanto trasfondo y tanto significado y que están desde hace mucho tiempo en el diccionario. Que las trabajemos, que no las dejemos simplemente para colocar en una imagen o en un post o en una story porque suena bien. Que lo trabajemos, que no la divulguemos solamente, que la entrenemos. Bien, esto para empezar el programa, que me he vuelto muy profunda en el día de hoy, podría haber sido mañana, que los miércoles es cuando está nuestra psicóloga, pues no, me ha tocado hoy martes, día que por cierto abrimos la consulta. Hoy quizás sea un pelín más breve, pero va a estar ahí la consulta, así que sí os recomiendo que desde este mismo momento llaméis para reservar turno y entrar 100% seguro. ¿Cuál es la consulta de hoy? Osteopatía con Dani Porro. Estaremos con él en un ratito. Osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3. Llamáis al 91 443 6501, teléfono que te voy a ir recordando, reservas turno y entras en directo con Dani. Si tienes una lesión, una molestia, estás en un proceso de recuperación, tienes un diagnóstico y tienes dudas sobre lo que te ha comentado tu especialista y no te ha dado tiempo a preguntarle en consulta, bueno, pues aquí en esta consulta Dani te puede orientar un poco. Este es el momento de llamar al teléfono y reservar turno. 91 443 6501. Cuando abrimos la consulta, en caso que os digo, llamad al principio del programa, que es lo perfecto y lo ideal, porque así os aseguráis el poder entrar. Así que ahora mismo ya podéis estar llamando, si no también podéis escribir un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com. Antes vamos a hablar de montaña, de primeros auxilios. ¿Que nos gusta salir a la montaña? Bien, que lo hagamos con responsabilidad, con un poquito de información, con unas cuantas pautas que de entrada tenemos que tener claras para que cuando salgamos a la montaña, posibles situaciones no nos pongan en riesgo. Vamos a hablar de esas situaciones y vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer en los próximos minutos. Así que, si os parece, vamos a empezar ya el programa. Son las 3:08, 7:08 en la Comunidad Canaria. Arrancamos. Cuídate. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Por algún motivo en especial? Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura. Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA. Un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC. Con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Cuídate, ponemos el foco en la montaña, en la cara quizá menos visible del disfrute al aire libre, porque muchas veces ocurren accidentes
Y los rescates, que por desgracia pues se están aumentando, yo diría que de forma preocupante, al menos es mi percepción, que yo no controlo la montaña, es por la información, por las noticias que nos llegan, pues parece que cada vez hay más necesidad de rescates y más accidentes. Para ayudarnos a entender pues qué es lo que está ocurriendo, por qué ocurren estos incidentes y sobre todo quizá cómo poder evitarlos, nos acompaña en el programa de hoy Antonio Ulloa. Él es médico e instructor de primeros auxilios y respuesta ante emergencias de la Academia Ulloa de Salvamento. Antonio, fijaros, si nos va a ayudar en los próximos minutos. Él lleva más de 3 décadas formando a profesionales y aficionados en búsqueda, rescate, seguridad en la montaña, y conoce de primera mano pues qué errores se repiten, qué decisiones marcan esa diferencia y cómo actuar cuando una salida se termina complicando. Con él vamos a hablar de prevención, de responsabilidad. Prevención y responsabilidad, fíjate, en salud hablamos mucho de ella, pero en la montaña hay que tenerla, sí, y mucho. Sentido común, que a veces falta, porque disfrutar de la montaña también implica saber pues hasta dónde podemos llegar, cómo hacerlo con seguridad, saber cuándo salir, cuándo podemos ir a la montaña, cómo hacerlo, en fin. ¿Cuánto trabajo tiene por delante Antonio? Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que 3 décadas vamos a exprimirlas lo máximo posible en este programa, ¿eh? Tú llevas 3 décadas formando y queremos que nos cuentes todo lo que puedas. A ver, decimos siempre actividad física al aire libre, maravilloso. Ir a la montaña, estupendo, pero hay que saber cómo hacerlo, en qué condiciones hacerlo y sobre todo muchas veces conocer la montaña. Claro, aquí podemos hablar de varios perfiles, el que sube a la montaña por amor al aire libre pero no lo controla tanto deportivamente hablando, y luego ya los expertos, ¿no? Igualmente hay que tener una serie de precauciones. Decía yo al principio, Antonio, que es verdad que en los últimos años, incluso me puedo ir a este último año, últimos meses, cada vez estamos oyendo hablar más de accidentes en la montaña, rescates en la montaña. ¿Esto por qué ocurre? ¿Porque ahora tenemos la información y entonces cada vez salen más noticias, pero sigue habiendo los mismos accidentes que antes? ¿O porque quizá cada vez somos más intrépidos y tenemos menos miedo? Sí, bueno, es una evidencia que hay más accidentes y más rescates, por supuesto, ¿no? Eso es evidente. Yo creo que se debe en parte a que hay más gente, ¿no?, disfrutando de la montaña, lo que es la masificación, lo cual es positivo. O sea, sin duda es positivo que la gente haga ejercicio en la montaña, bueno, y que de paso genera también riqueza, ¿no?, en las zonas que visita. Pero que haya más rescates y, por tanto, también se debe, ¿no?, en ese caso, a que muchas personas se acercan a la montaña pues sin la preparación, ¿no?, y la formación adecuada, ¿no? Esto sí que es importante. En ocasiones se le pierde el respeto, ¿no?, al entorno, y yo creo que se confía demasiado en que, bueno, si nos pasa algo, ya nos irán a rescatar tan pronto avisemos, ¿no? Y yo creo que hay que dejar claro desde el principio que esto último no siempre es posible, no siempre nos van a poder rescatar en un tiempo prudencial. Entonces creo que esto es importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de acercarse a la montaña, bueno, al medio natural, ¿no?, en general. Esa sensación de, bueno, yo controlo, llegado el momento puedo llegar a controlar, eso es muy peligroso porque al final puede pasar factura y a veces con consecuencias bastante graves. Por ejemplo, si yo te pregunto cuáles son las causas pues quizá más habituales de los accidentes de montaña, tú con toda tu experiencia pues puedes decirnos a lo mejor qué errores solemos cometer. Sí, bueno, es muy curioso porque la mayoría de rescates no se deben a grandes accidentes, ¿no?, sino a pequeños despistes o diferentes motivos, ¿no? Los más habituales, pues para empezar, una mala planificación, ¿no? Esto es fundamental, planificar la actividad antes de salir, ¿no? Elegir mal la ruta, que no se adapta pues a nuestro nivel, a nuestro perfil, es fundamental, y por tanto es una gran causa de accidente no hacerlo. Mirar la previsión, consultar la previsión meteorológica. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la consultamos, pero ignoramos las recomendaciones. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Habitualmente nos escudamos en que exageran. Eso no es cierto, al menos bajo mi punto de vista. Si la EMET alerta es porque tiene motivos suficientes para hacerlo siempre, ¿no? Luego es importante también, una causa muy frecuente de accidentes es ir mal equipados, con material inadecuado, o bien, esto también es muy importante porque es causa de accidentes, en sobrevalorar nuestras capacidades, ¿no? Siempre solemos ser muy benévolos, ¿verdad?, con nosotros mismos, y habitualmente solemos estar peor preparados de lo que realmente creemos, ¿no? Entonces, todos estos errores se van acumulando y al final, cuando se suman varios, pues es cuando suelen ocurrir los accidentes, ¿no? Has hecho alusión a la climatología y realmente muchas veces
a lo mejor quizá los que no subimos tanto a la montaña nos pensamos que la mayor parte de accidentes viene porque nos sorprende el clima. La situación climatológica de repente fue adversa. Bueno, pues porque no lo hemos planificado, o no siempre tiene por qué ser la climatología. A lo mejor el tiempo es muy favorable, pero por lo que estás diciendo, pues esos pequeños despistes o no planificarnos o el ir mal equipados, pues es lo que termina trayendo esas consecuencias, ¿no? Claro, ¿qué tenemos que tener claro antes de salir a la montaña? Pues casi pasa por estas primeras recomendaciones que nos has dado, ¿no? Esa planificación, ese ir equipados adecuadamente. ¿Cómo nos tenemos que planificar? ¿Cómo tenemos que ir equipados adecuadamente? Sí, yo creo que eso es tenemos que insistir en planificar la actividad, ¿no? Como decíamos antes, es fundamental elegir la ruta adecuada de acuerdo a esa climatología. Incluso a veces pues directamente no podemos ir, no podemos salir a la zona que pensamos porque la climatología es adversa, y luego evidentemente elegir esa ruta acorde con nuestra experiencia y nuestra condición física es importante, ¿no? Insisto, consultar siempre la meteorología y adaptar la actividad, ¿no? Si es necesario, como decíamos, modificar el recorrido, acortarlo, directamente no salir. Un ejemplo muy claro de esto, que además como bien comentabas antes, estas semanas, ¿no?, estuvo en todos los medios de comunicación, es el tema de las avalanchas, ¿no?, el riesgo de aludes, ¿no? Entonces, si tenemos previsto realizar una salida a terreno de aludes, es imprescindible, totalmente imprescindible, consultar lo que se llama el boletín de peligro de aludes, que lo ofrece la EMET y muchas páginas, ¿no?, de especialidades en montaña, que tiene una escala de peligro de aludes de 1 a 5, bueno, pues con riesgo 3 o superior no podemos salir a la montaña, y no es no, ¿eh? De hecho, en Pirineos estuvimos hace poco con riesgo 4. Eso es extremadamente peligroso, salir a la montaña, ¿no? Es importante también hacer hincapié en que la gente que sale a la montaña con riesgo de avalanchas a zonas de terreno de aludes se supone que tiene formación, y como si tiene formación tiene que saber sí o sí que cuando tú vas a una zona de avalanchas tienes que llevar siempre un ARBA, que es un detector de víctimas de avalancha, que funciona automáticamente cuando tú te quedas sepultado, una sonda y una pala, pero tiene que llevar las 3 cosas. Es muy curioso esto que voy a comentar, ¿no? Fíjate, cuando ocurren avalanchas, estadísticamente, depende también la estadística, las cifras varían un poco, ¿no? Pero podemos decir que de 100 avalanchas, cuando la avalancha se detiene, pues un 75% de víctimas siguen vivas todavía, ¿no? Bueno, pues si se cumple una máxima o 2 máximas, que son que estén enterradas a menos de 2 metros de profundidad, ¿verdad?, y que estén sepultadas menos de 15 minutos antes de ser rescatadas, si se cumplen esas 2 condiciones, habitualmente entre un 70-80%, incluso más, de víctimas serán rescatadas con vida. ¿Cómo consigues tú rescatar una víctima que está sepultada a menos de 2 metros de profundidad antes de 15 minutos? Bueno, pues si la víctima lleva un ARBA colocado en el pecho, nunca en la mochila, siempre anclado a su pecho, y los que van con él, porque si tú avisas, ¿no?, imagínate una estación de esquí fuera pista, ¿no?, mientras avisas a la estación, avisas, es imposible llegar a tiempo. Entonces los propios compañeros son realmente los que pueden salvar a la víctima que está sepultada. Pues si la víctima lleva un ARBA anclado a su pecho y los compañeros llevan las 3 cosas, ARBA, sonda y pala, en una media de 10 minutos lo dan localizado, si tiene información, ¿no?, en terreno de aludes. Te quedan 5 minutos de margen, decíamos 15 el sepultado. Si solamente llevan ARBA y pala, por ejemplo, tardarían 20 minutos, media hora, ya se han pasado de los 15. Y si solo llevan un ARBA, lo localizan, pero tienen que sacar la nieve con las manos, con los esquís, como puedan, el rescate se puede alargar 45 minutos, 1 hora. Por tanto, es fundamental llevar ARBA, sonda y pala siempre que vamos a un terreno de aludes, ¿no? Otras recomendaciones importantes, ¿no?, para evitar pues que haya un accidente, pues evidentemente llevar agua, ¿no?, suficiente, si no llevas agua suficiente, pues lleva al menos pastillas potabilizadoras o filtros, llevar algo de comida, ropa adecuada es fundamental. Yo siempre recomiendo llevar también una muda de repuesto, ropa de abrigo de repuesto, ¿no?, pues un forro polar o algo para la lluvia también. ¿Por qué? Porque en montaña, pues un día de sol y moscas, como digo yo, en horas se convierte en una tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué más tenemos que llevar? Sí o sí, pues un botiquín de primeros auxilios, fundamental, ¿verdad?, hacer un curso, si es posible, específico de primeros auxilios en montaña y zonas remotas para saber utilizarlo. Por supuesto, llevar una manta térmica, es fundamental llevar siempre con nosotros una manta térmica. Yo recomiendo también que si además del móvil llevas un dispositivo, ¿no?, para pedir socorro, como puede ser un espejo de señales, un silbato, mejor. Si llevas el móvil, llévalo con batería, y es recomendable llevar también un sistema de carga, ¿verdad?, autónomo de repuesto.
Y, por supuesto, aunque no es algo material, es fundamental siempre dejar aviso, ¿no?, de a dónde vamos, el recorrido que pensamos seguir y la hora a la que pensamos regresar. Eso es fundamental, ¿no? Estos simples y sencillos consejos, gestos de actuación, pues evidentemente pueden marcar la diferencia, ¿no? Que muchos de los que has contado que pueden parecer sencillos, pero que seguro muchas personas pues se saltan, ¿no? Porque no le den importancia, porque a veces nos dejamos llevar y decimos, bueno, qué exageración, cuánta preparación. Sí, pero es que la montaña puede convertirse, como decíamos al principio, en tu mayor enemigo. Decías ropa adecuada. Es verdad que, por ejemplo, cuando las temperaturas son más bajas, cuando dices, bueno, por si acaso, por el frío, tendemos a ir tremendamente abrigados. O sea, voy a intentar llevar todo lo que pueda para no pasar frío. Pero tú me comentabas, en nuestra charla previa, dices, pero luego, curiosamente, hay personas que terminan teniendo problemas con el frío. ¿Cómo es esa ropa adecuada? Sí, es curioso, es una teoría que llevó muchos años ya en vigor, que es la teoría de las 3 capas, ¿no? La primera capa que sea transpirable para aislar el sudor de tu cuerpo, apartarlo, la segunda térmica y la tercera impermeable, ¿no? Y que corte el viento si es posible. Yo siempre pongo el ejemplo de los inuits, que sabes que son los pobladores, ¿no? Los pueblos indígenas que viven en el Ártico, en las zonas árticas, ¿no? De Canadá, Groenlandia, Alaska y Siberia, que ellos usan como primera capa, usan la piel de caribú, con los pelos hacia adentro además, ¿verdad? Porque así hace aislante y además absorbe el sudor, y luego la segunda capa usan piel de foca, ¿no? Pocas veces usan una segunda capa, que sería la térmica, en ocasiones sí usan habitualmente fibras naturales, lana, etcétera, pero habitualmente usan esas 2 capas y además tienen una cámara, la segunda capa, ¿no? La piel de foca es muy floja, ¿por qué? Porque así haciendo actividad, ¿no?, como tan enérgica como hacen ellos, ¿no?, en el Ártico, pues evitan que se sudar en exceso, ¿no? Entonces se mantienen, digamos, sin secos, digamos, su cuerpo, ¿no? Y luego si se paran, pues entonces es cuando se abrigan más, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú comentabas que habitualmente salimos de refugio muy amantados, ¿no? Porque tenemos mucho frío, estamos a 5 bajo cero en el exterior, sales de refugio, del saco, entonces vas muy abrigado. ¿Qué ocurre? Que en cuanto empiezas a caminar, a los 5 o 10 minutos empiezas a sudar. ¿Qué tienes que hacer? Pues sí o sí parar y empezar a sacarte ropa. ¿Qué ocurre? Que no lo hacemos. Continuamos caminando, seguimos sudando, con lo cual hay 2 problemas importantes. Uno, que es que tú empiezas a sudar, por tanto empiezas a consumir más energía que no va a tus músculos, sino que tiene que emplearse en mantener tu termorregulación temporal y estás, digamos, tirando la energía, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, si tú en ese momento que estás sudando, ¿no?, que tienes el cuerpo mojado, tienes un accidente y te quedas quieto a menos 5 o 10 bajo cero, es muy probable que entres en hipotermia. Entonces es importante ya no saber vestirse, sino saber cómo ir vistiéndote a lo largo de la actividad para en todo momento intentar tener tu cuerpo, ¿no?, lo más seco posible para evitar riesgos como son, insisto, el gasto excesivo de energía absurdo y sobre todo la hipotermia o la congelación, ¿no?, en caso de accidente. Es muy importante. Esto es muy importante, eso te iba a decir, porque a lo mejor esto es todo lo contrario de lo que podíamos pensar sin tener esos conocimientos. De hecho, bueno, ahora seguimos hablando del tema del rescate. Tú formas no solo a profesionales, también a aficionados, oye, que desde los que quieren empezar a los que quieren hacer las cosas bien y saben que necesitan esa formación. O sea, porque nuestra recomendación desde el programa, obviamente, y entiendo que tú como profesional, es que procuremos no salir a la montaña sin unos conocimientos por lo menos básicos. Sí, todo esto que estamos comentando es al público en general, evidentemente. O sea, yo siempre lo explico, por ejemplo, en mis cursos siempre digo que yo explico para gente de a pie, ¿no? El que ya sabe mucho, pues es otro nivel que vaya a otro tipo de curso, ¿no? Toda la información, los medios de comunicación. Es más, yo personalmente creo que la información en los medios de comunicación nunca puede ser muy técnica. ¿Por qué? Porque una información técnica tiene que explicarla con tiempo, resolver dudas que surjan, etcétera. Si tú es mejor explicar poco, muy sencillo, pero muy bien, que la gente aprenda 4 cosas y de esta charla se quedan con una idea, solo con una idea. Oye, pues mira, no voy a abrigarme demasiado en montaña, a sudar en exceso porque puede ser peligroso. Pues ya es suficiente, ¿no? Luego ya quieres profundizar porque está cursos especializados o consulta bibliografía recomendada, pero evidentemente estamos hablando para el público en general consejos muy sencillos, pero precisamente lo sencillo suele ser lo más importante, ¿no? Claro, lo que se nos suele olvidar, lo que solemos decir, bueno, no es para tanto, ¿no? No es para tanto que la montaña, vuelvo a repetir, te puede hacer que se convierta en tu enemigo.
si alguien se ve en apuros en la montaña, ¿vale? Ha salido, pues oye, con todo lo que más o menos creía que tenía que llevar, o se ha formado y sale bien equipado, pero ¿cómo tiene que actuar una persona en cuanto ve problemas? Bueno, esto es muy, muy importante y claro, es muy fácil, lo que voy a decir, es muy fácil decirlo sentados cómodamente en un sillón, pero lo difícil es cuando estás ahí, ¿no? Entonces, Lo más importante es mantener la calma, es fundamental. O sea, no seguir avanzando nunca. ¿Por qué? Porque habitualmente cuanto más avanzas, más te estás metiendo en la boca del lobo y más problemas vas a tener después, ¿no? En muchas ocasiones, en la mayoría, parar a tiempo evita siempre que la situación empeore. ¿Qué debemos hacer? Pues obviamente buscar un lugar seguro y avisar inmediatamente al 112 para poner en marcha lo que se llama la cadena de supervivencia, ¿no? Sobre todo cuando hay accidentes con víctimas, ¿no? Es muy importante cuando llamamos, ¿verdad?, al 112, explicar muy bien, hablar con calma, explicar dónde estamos con la mayor exactitud. Es cierto que hoy en día, es el año 2019, cuando tú llamas un teléfono móvil, un smartphone, pues automáticamente el móvil, con un sistema de llamada ML, le da ya la posición al 112, ¿no? No es tan importante como era antes, que tenías que dar las coordenadas, ¿no? Aún así, insisto, si puedes darle la mayor concreción del sitio donde tú estás a los servicios de rescate, pues mucho mejor, ¿no? Luego explicarle qué ha pasado, ¿eh? Y luego tenemos unos excelentes servicios de rescate en España, ¿no? Y ya ellos, el operador del 112 ya te va a ir preguntando, ¿verdad?, las cosas. Por tanto, es muy sencillo. Simplemente, insisto, mantener la calma, procurar recordar todos los datos posibles, que a veces un dato que a ti te parece insignificante, pues adquiere mucha relevancia a la hora de rescate, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues sigue siempre las indicaciones que te dé el 112, ¿no? Eso es fundamental, ¿eh? Es importante, por ejemplo, si tú das tu posición, y esto aunque pueda parecer una cosa, eso es imposible, ocurre en muchas ocasiones, si tú das la posición, luego no te mueves de allí. ¿Por qué? Porque si no van a ir a buscarte allí y tú no estás. Esto ocurre más veces de lo que la gente cree, porque bueno, le parece, no, es que ahora si voy allí me van a ver mejor, o es que aquí estoy menos seguro que en tal sitio. No, tú busca un lugar seguro. En cuanto estés en un lugar seguro, abrígate con la manta térmica que decíamos que siempre tienes que llevar, o al herido, y permanece hasta que te vengan a buscar, que seguro que tarde o temprano van a aparecer y te van a rescatar, siempre. Vale, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque incluso se nos puede hacer el tiempo interminable, parece que no llegan, y entonces dices, estos que no me encuentran me muevo, se me está haciendo muy largo, esto es que me tengo que ir moviendo, intentando yo avanzar por algún lado, ya me volverán a encontrar en el mismo punto. Muy, muy importante el no moverse una vez hablado, ¿no?, con ese servicio de rescate, y una vez ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, nos hemos comunicado, estamos esperando, ya ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se activa ese rescate? ¿Qué viene después? Bueno, es muy importante también señalizar la zona si es posible, ¿no? Por eso una recomendación, por ejemplo, muy sencilla, ¿verdad?, pero que creo que puede ser muy, muy útil a la gente que nos está escuchando, es procurar llevar a la montaña siempre ropa de colores muy visibles, ¿no? Ropa de alta visibilidad, ¿no? Los impermeables, etcétera. Incluso, por ejemplo, la funda de la mochila, pues cómprala de un color llamativo, ¿no?, fosforito, que destaque, ¿no? ¿Por qué? Porque así puedes, con 3 mochilas, con 4 mochilas realmente, puedes hacer una Y, ¿no?, que es el símbolo internacional tierra-aire de petición de socorro, para que te vean inmediatamente, ¿no? Llevar una luz, un reflectante, algo que te permita una visibilidad correcta y que te localicen rápidamente, ¿no? Entonces, cuando se activa un rescate, ¿qué ocurre? Bueno, pues evidentemente cada rescate es diferente, ¿no? De hecho, suele decirse que nunca hay 2 rescates iguales, ¿no? Hay unos protocolos, ¿no? Entonces, pues el 112 valora la información que le das y luego moviliza los recursos que le creen necesarios, ¿no? Bien equipos terrestres, Guardia Civil de montaña, bomberos, protección civil, servicios sanitarios, etcétera. A veces el helicóptero, ¿no? Sobre todo si las condiciones, ¿no?, de visibilidad y meteorológicas lo permiten, y luego, insisto, personal sanitario, personal específico, pues sea un accidente, personal sanitario, por ejemplo, una persona desaparecida, pues perros de búsqueda, ¿no? O incluso cuando hay, por ejemplo, sospecha de un delito, pues lo que es la policía judicial, ¿no? En este caso el GREIN, por ejemplo, la Guardia Civil, pues actúa, ¿no?, evidentemente como policía judicial, ¿no? Y yo algo que sí siempre procuro, ¿verdad?, señalar en los medios y poner en valor, es que no debemos olvidar que cuando se inicia un rescate, cada rescate implica un riesgo, y a veces elevadísimo, para los profesionales que intervienen. Por tanto, yo creo que es nuestra obligación intentar no poner en riesgo a esos profesionales, manteniendo todas las medidas de seguridad y toda la precaución posible para evitar que ocurra un accidente en la montaña, ¿no? Y muchísimas veces, créeme que muchas veces podrían haberse evitado los accidentes con un poco de sentido común y de formación, ¿no?
Eso es lo que más rabia da, por esa sensación de no pasa nada, ¿no? A veces nos pensamos que vamos, oye, porque nos lo han dicho así, no, esta montaña no es complicada, da igual que no estés acostumbrado a subir a la montaña, no es problemático, es para todos, y decimos, bueno, pues ya está, pues como si me fuese de picnic. Y no es así. O sea, es que hasta montañas accesibles pueden tener riesgo. Es que no hay ni montañas fáciles que nunca pasa nada, la montaña más sencilla puede provocar un accidente terrible, ni tampoco por mucha experiencia estamos libres de tener un accidente. Los accidentes le ocurren a todo el mundo, al que lleva 40 años haciendo 8000 y al que nunca se ha ido a montaña. Un accidente, la propia palabra dice, es un accidente, un imprevisto. ¿Qué ocurre? Que, como vuelvo a repetir lo que decía antes, si nosotros tomamos las precauciones adecuadas, podemos evidentemente disminuir la posibilidad de que ocurra el accidente. Entonces, cuanto más disminuya esa posibilidad de accidente, pues mucho mejor, ¿no? Por eso yo siempre suelo terminar diciendo dos cosas, ¿no? Una, que la mejor forma de evitar un rescate es apostando por la prevención. Siempre es mejor prevenir que curar. Y luego otra, que creo que es más cierta todavía, es que el mejor rescate es aquel que no tiene que realizarse, siempre. Qué bueno, qué bueno. Y es tal cual. Pongamos ese, vamos a decir, sentido común antes de subir a la montaña, porque incluso, como has dicho tú en un momento, hay veces que los nervios, la situación nos paraliza, nos hace tomar malas decisiones, o sea que el sentido común que queremos tener cuando estamos en pleno accidente a lo mejor no va a aparecer. Pues pongámoslo antes en la prevención, en el ir preparados y en la formación, ¿no? Eso me parece importantísimo. Bueno, yo creo que más o menos, hemos lanzado mensajes importantes, claves. Igualmente esto es una información muy general para nuestros oyentes, pero si alguien realmente quiere ir a la montaña o ya lo hace, pero sabe que no tiene esa formación, pues que lo haga con conciencia y preparándose, ¿no? Preparándose con profesionales, que es la mejor manera de disfrutar de la montaña, entiendo, Alfonso. Sí, eso siempre, la formación yo creo que es la clave es el mejor camino para evitar los accidentes en montaña, sin duda es una formación, sentido común y además sentido común antes, durante, incluso después de hacer la actividad, ¿no? Por tanto, formarse, tener claro que la montaña puede ser peligrosa y que nosotros lo que tenemos es que, yo suelo también decir que la montaña es muy fácil que nos deje entrar, yo lo que procuro es que siempre me deje salir, ¿no? Eso es lo importante, no solo entrar a la montaña, sino va salido de ella, ¿no? Entonces es fundamental hacerlo con sentido común, con mucha formación y luego pues evidentemente teniendo digamos el sentido común que decimos adecuado para saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? Los viejos montañeros te suelen decir que ellos han subido muchas montañas, pero siempre, casi toda la gente que lleva muchos años, ¿no?, haciendo montaña, que hablo con ellos, me dicen lo mismo, y es que, Antonio, yo todavía sigo haciendo montaña a mis años porque me he bajado de muchas más montañas sin hacer cumbre de las que he conseguido coronar, ¿no? Eso creo que es la frase también que resume todo lo que estamos comentando en esta entrevista, ¿no? Pues lo has dejado muy claro, el mejor rescate el que no tiene que realizarse. Ojalá, por menos rescates, porque empezamos a tener ese sentido común que necesita esa visita a la montaña. Antonio Ulloa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, por habernos, pues dado toda esta información, yo sé que condensada, ¿no?, en el programa, pero creo que, como digo, has dado unos puntos muy claves para tener en cuenta y nos has ayudado muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a los oyentes por su tiempo y a vosotros, por supuesto, por llamarnos para pedir nuestra opinión. Muchas gracias. Gracias. Antonio Ulloa, médico instructor de primeros auxilios y respuesta ante emergencias de la Academia Ulloa Salvamento. Es decir, googlea Ulloa Salvamento. Oye, mira, que quiero que Antonio me ayude. Pues Ulloa Salvamento, que realmente, oye, pues si puedes acudir o realizar o recibir, ¿no?, esas clases, esa formación para disfrutar de la montaña con mayor seguridad, pues oye, mejor que mejor. Domingo 9 en punto. Hora de alinear el desayuno, la charla y tu oído. Con Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández, en Aliñados te traemos sabores, trucos, historias de cocina y mucho apetito. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Marca. ¿Te lo vas a perder? Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Bullaque. No, lo de Retuerta del Bullaque era verdad. Júramelo.
Júrame que eres de Retuerta del Bullaque. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Bullaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Cuídate. Yanela Clavo. Después de tanto tiempo la sintonía, ¿verdad? Que abre la consulta de Cuídate todos los martes. Hoy consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3. Hay un teléfono que puedes marcar desde este mismo momento, que es el 91 443 6501. 91 443 6501. Tienes una molestia, tienes lesión, tienes dudas respecto a tu diagnóstico y no te ha dado tiempo a preguntarle a tu especialista. ¿Quieres prevenir? Porque entrenas o porque sabes que alguna parte de tu cuerpo respecto a determinados movimientos de tu rutina, bueno, pues te genera algún tipo de molestias que empiezas a sospechar, pues que no es lo normal, que puede ocurrir algo. Bueno, pues a lo mejor esta es tu consulta. Y aquí te orientamos, más bien te orienta nuestro especialista a cada consulta. Hoy es, repito, Dani Porro, osteopatía. Así que vamos a saludarle ya, que tengo que reconocer que no es lo mismo porque no está en el estudio conmigo, está directamente en Atrio 3. Así que desde Radio Marca saludamos a Atrio 3 o desde este programa, desde Cuídate, saludamos a Dani Porro. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jane, ¿cómo estás? Muy bien, te escucho, muy cercano. Ya te estaba escuchando. No, yo te llevo escuchando media hora ya, que sepas. Bien, muy bueno, buen programa. Es que hay que decirlo. Que soy invitado, Es verdad que a ti te gusta mucho la montaña. Correcto. Y hemos tenido, bueno, pues programa especial hoy hablando de los riesgos que conlleva la montaña cuando a veces no tenemos ese miedo o ese respeto que deberíamos tenerle a algo a lo que pues a lo mejor no es nuestro hábitat natural. Si viviésemos en la montaña pues lo controlaríamos mucho más y a lo mejor este tipo de recomendaciones no son necesarias, pero como ya vivas en el rural o en la ciudad, no vives en la montaña. Ojo, hay que tener mucha precaución cuando salgas por ocio, cuando salgas por entrenamiento o por deporte, pero siempre unos mínimos que hay que controlar, Dani. Como siempre, Jane, programas tuyos siempre súper interesantes para mí, pero en este caso hoy me ha gustado mucho porque, bueno, no es una cosa de la que se suele hablar, a menos que haya sido técnico en montaña, como en mi caso, y que por desgracia me ha tocado, esto es la batallita del abuelo, te voy a contar. Cuenta la batallita. Me ha tocado hacer 2 o 3 rescates en montaña, ayudar a rescates en montaña, por desgracia, no han acabado mal, pero bueno, han sido 3 sustos interesantes, desde una chica que cayó en aquí una cumbre maliciosa pues aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con bastante nieve, porque la nieve es muy peligrosa. A mí no me gusta, la nieve, lo siento mucho, pero porque he visto bastantes accidentes. Y eso que la persona era una persona experta y tenía un piolet, una buena herramienta, sabía utilizarla y bueno, no rodó 40 metros para abajo, pero vamos, rodó un buen tramo. Luego
un esguince del tobillo y una rotura de tibia y peroné también de otra persona. O sea que, que cuidado con esto, ¿eh? Y lo que estás diciendo, una persona experta, preparada. Yo mismo también lo he padecido, ¿eh? Sí, claro, es que al final en esto dices, ostras, si los que saben se enfrentan muchas veces a riesgos y pueden ocurrir, pues imagínate si no eres un experto. O sea, puede pasar. Y aparte, porque nos lo decía el especialista, muchas veces no tienen que darse condiciones meteorológicas adversas para que ocurra pues algún peligro, alguna desgracia. Es que puede ser con todo a favor en la climatología, pero por lo que sea, por no tener estudiado o sabido el terreno, por no saber reaccionar o por no ir lo suficientemente equipado, puedes tener un susto. Correcto, esa es la... Pues mira, eso es una de las partes más importantes, Yane. Yo, de hecho, otra de la batallita que os cuento es una cosa que me pasó a mí mismo, que es una hipotermia en montaña. Y con toda la atmósfera perfecta, un mes de septiembre hace más de 20 años, preparando una prueba de montaña había hacerlo en 5 horas, y yo no llevaba el material adecuado, porque también es cierto que en ese momento o sea, sí lo conocíamos, pero el material de montaña no era tan accesible, había que comprar en sitios específicos y demás, y bueno, no lo teníamos previsto. Llevábamos otro tipo de equipación, en el mes de septiembre empezó a granizar, bajó mucho la temperatura, y yo acabé la prueba así, con 1 hora de antelación, muy bien, pero con una hipotermia bastante interesante. Y eso fue por no prepararlo bien, no saber cómo está el clima, y sobre todo una cosa muy importante, que cuando estás en montaña no te fíes de nada. No te fíes de nada, es decir, no sabes qué puede suceder. Bueno, si hay un día soleado, sí, pero una nube se te mete enseguida. Y bueno, aquí la Sierra de Madrid, que la gente, como bien has dicho tú al principio, bueno, es que la Sierra de Madrid se ve todos los años, se ve en Regente de Montaña. Yo incluso cuando escalo con gente que trabaja en bomberos de montaña y en la Guardia Civil de Montaña. Y nos dicen lo mismo de siempre, es que hay gente que no va preparada y nos creemos que la montaña de Madrid, pues bueno, como está en Madrid, pues que no es peligrosa. Pues es peligroso toda, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, hay que saber por dónde se va y saberse orientar, porque muchos también nos hemos perdido y nos hemos tenido que localizar gracias a la gente que trabaja en rescate. Así que cuidado con ello, que no es tan sencillo y hay que tener mucha precaución. Mucho cariño y mucho respeto. Así es. Es que tal cual lo estás explicando, ni por la cercanía, ni por el conocimiento por esa cercanía, nos fiemos de la montaña. Me parece importante. Bueno, de hecho, ya lo comunico, esta era una primera entrevista que teníamos dentro de Cuídate, pero que queremos que sea una sección pues más o menos mensual, porque hay mucho amante de la montaña o personas que no han ido nunca pero se lo están planteando porque quieren empezar. Entonces me parece pues bastante interesante pues tratar todos esos riesgos que puede entrañar una visita a la montaña si no se está lo suficientemente preparado. Pues así que un día te vienes al programa, ¿eh? Si me invitas, yo soy otro colaborador más de ese programa, porque pues llevo muchos años trabajando en la montaña, queriéndola mucho, hemos limpiado mucho la montaña también. Bueno, pues aquí hay mucho de montaña y mucho de cariño, pero claro, hay que tener respeto, como me dices. Pues nada, uno de estos programas te vienes. Yo por feliz, supuesto, porque ya sabes que cuantas más personas estén en el programa, más me gusta. Por cierto, digo Perfecto. Esto, os voy a recordar el teléfono, porque aunque estemos hablando de montaña, es tiempo de consulta. O sea, que no tenéis que llamar para consultar a Dani sobre la montaña, tenéis que llamar para consultar a Dani sobre lesiones. 91 443 6501. 91 443 6501. Aprovechad que Dani está aquí, porque la próxima semana no está. Y oye, no digas, bueno, pues si eso llamo la próxima semana a ver si se me pasa la molestia. Que eso también tendemos mucho a hacerlo, Dani. A dolores que nos permiten vivir en el día a día, que aparentemente pues no nos molestan en nuestra rutina, pero que algo nos hace pensar que no está bien, que algo está fallando, pero lo alargo la visita al especialista, alargo mi consulta, porque voy a esperar a ver si esto se pasa por sí solo. Lo de siempre, Yane, lo de la prevención, lo que lo dices, yo creo que me lo voy a tatuar, ¿sabes? Parece que en este país lo de la prevención es lo último, y si prevenimos muchas lesiones, no será nada más. Es decir, siempre digo lo mismo, desde una contracturita que puede ser en el trapecio, que puede estar dándote guerra. No, es que parece que me molesta. Bueno, yo sigo entrenando, sigo haciendo mi vida habitual, me sigue molestando hasta que acabe en una rotura. O sea, ha sido un procedimiento muy habitual que nos ha pasado de clientes que vienen, normalmente no, es que estaba con un poquito de molestia en el trapecio y vine una vez, pero bueno, tal, luego no pude, luego y el se enganchó con una tendinitis y la tendinitis se enganchó con una rotura en el hombro. Entonces, cuidado con esto, porque en esto
pero pues bueno, esta prevención siempre nos va a hacer que sujetemos toda la musculatura, combinándolo con el deporte, por supuesto. Pero si prevenimos y de vez en cuando, y mira, parece que me has leído el pensamiento, esta misma mañana han venido 2 pacientes que vienen habitualmente, pero me dicen, pues me he tenido 2 meses sin venir. La verdad es que tendría que venir más, ¿no? Digo, bueno, tú verás, tú te lo has dicho tú solo, yo no he dicho nada. Y al final, pues se dan cuenta que previniendo y viniendo de vez en cuando, solo de vez en cuando, van a estar muchísimo mejor. Que me visiten, que eso es lo que necesitamos. Gente por prevención, no por un drama. Efectivamente, y es más, o sea, nosotros os pedimos siempre que sé que es algo que aunque tengamos claro el concepto, pero no lo tenemos tan interiorizado, el ir pues de vez en cuando a la consulta del especialista para prevenir, eso sería una situación perfecta. Pero es que además cuando ya están esos pequeños síntomas, repito, que no le damos importancia porque no interfieren en nuestro día a día, son una simple molestia con la que creemos que podemos convivir sin pensar que eso se puede agravar, a veces está el problema porque no vamos al médico y de repente cuando ya decimos, mira, ahora ya sí que voy a ir porque ya llevo bastante tiempo. Pues estamos hablando de lesiones mayores, lesiones que a lo mejor incluso nos hacen pasar por el quirófano y si hubiésemos ido a tiempo nos habríamos evitado el quirófano, que eso también puede ocurrir. Totalmente. Por cierto, yo vuelvo a dejar el teléfono por ahí, 91 443 6501. ¿Cuántas veces te habrás encontrado en situaciones como estas, Dani? Muchas, Janet, e incluso de estar en consulta a lo mejor no temas de lesión, ya sabemos que la osteopatía llega un poquito más allá, que podemos hablar incluso de la zona visceral, es decir, problemas estomacales y demás, pues bueno, pues que no... Bueno, pues que tenían algo, venían por una lesión en la zona dorsal, por decir algo, le trata la zona dorsal, pues sí, tal, empiezas a hablar un poco con el paciente y empieza a tirar y empieza a hablar un poco de, pues es que yo también o le sacas un poco el tema, pues sí, yo es que yo vengo atravesando problemas de estómago hace un montón de tiempo y tal, pues te la has tratado, ¿no? Pipipín, y al final acabas, viéndole otra patología que no viene quizás de la parte muscular, y que puede ser consecuencia también. Es decir, que viene por un problema de estómago y al final era la consecuencia del problema muscular. Y eso, pues bueno, no lo tenía previsto, lo tenía ahí, pero no me habían pedido cita. Y bueno, pues al final abrimos el santo grial, abrimos la caja de Pandora, ¿no? Como el que dice. Y al final te encuentras con más patologías de las que son y que le están impidiendo al cliente poder tener una vida cotidiana normal. Y que, bueno, pues ya... se nos está yendo ahora la comunicación. Ser muy pesado. Dani, se nos está yendo. No me oye Dani. Vamos a bajar a Dani mientras recuperamos la comunicación con Dani, porque yo creo que está por otro sistema que no es el teléfono, ¿no? Y entonces a veces, pues la cobertura, si wifi en este caso, pues no funciona bien, pues entonces se va. Enseguida la recuperamos y enseguida saludo a nuestro primer oyente que me está esperando. Enseguida estoy contigo, Luis, porque yo te puedo saludar, querido Luis, querido oyente, pero vamos, que podemos estar hablando de lo divino y de lo humano porque yo no te voy a poder responder como Dios manda porque yo no soy la especialista. Dani, estás por ahí, ¿verdad? Estoy. ¿Me oís bien? Hemos recuperado, ahora sí, porque Perfecto. Se estaba retardando un poco la respuesta y de repente pues dejó de escucharse. Enseguida seguimos con la conversación, pero si te parece, como prioritario siempre los oyentes... Vamos con nuestro primer oyente, ¿vale? Por ello, claro que sí, hombre. 91 443 6501. Luis, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Luis? Desde Madrid ciudad. Desde Madrid ciudad, perfecto. Seguro que estás hasta cerquita de Dani Porro. A ver, cuéntanos, ¿qué te ocurre? Pues bueno, llevo como 1 mes y medio más o menos, ¿vale? Que en el hombro izquierdo... pues bueno, tengo molestias a ciertos movimientos y demás, no más o menos hago vida normal, también he empezado hace 1 mes, no llega el mes todavía, a hacer entrenamientos en el gimnasio y demás, y bueno, pues a ciertos movimientos y esto, pues tengo molestias y dolores en el hombro izquierdo. Muy buenas tardes, Fernando. Pues bueno, parece que estaba preparada la llamada y no estaba preparada, ¿eh? Yanea, que no. No, efectivamente. No. ¿A que no? Es que estábamos hablando de hombro y parece mentira, ¿eh? O sea que, pues nada, Luis, mira, está claro que el tema de la patología de hombro, que es una patología muy común, obviamente, que cada vez la tenemos más en consulta y es muy habitual, lo que nos está suponiendo... ¿Me oís bien, no? Te oímos, lo que pasa que hay una llamada en espera, Luis. Yo creo que es de Luis, no pasa nada. Vale, no pasa nada. La persona que esté llamando a Luis, que deje de llamarla. Ya está.
No, a mí no es. Pues nada, al final el tema de patología de hombro, muy importante saber de dónde viene la patología. Es decir, si es un problema escapular, es decir, si el hombro viene, la molestia viene en la zona de atrás de la escápula, punto 1. En la zona, siempre pongo este ejemplo que es muy absurdo, pero la gente lo va a entender, sobre todo la gente más mayor, del tatuaje de Popeye, ¿vale? En lo que es el deltoides, en el lateral del hombro, ¿vale? O si cojo un poco el bíceps, o si la molestia está en toda la zona del trapecio. Eso nos dice mucho y nos indica mucho qué músculo puede estar afectado y de dónde puede venir la patología, porque ahí nos va a dar mucho síntoma de dónde puede estar la película. Es decir, puede venir desde una sobrecarga muscular simplemente en la zona del infraespinoso o el redondo menor. Puede venir alguna calcificación si ya el hombro no se está elevando a la altura de, pues desde el hombro, cabeza por encima, o si el problema viene en toda la cara anterior del hombro, es decir, un poquito casi cogiendo el pecho, que puede ser otra musculatura que se llama el escaleno. Entonces, pasamos desde la cosa más sencilla, como bien hablábamos incluso al principio, que puede ser una sobrecarga muscular, punto pelota, que tratándolo en consulta en Atrium principalmente, lo quitamos habitualmente con este tipo. Si aguantando 2-3 sesiones no encontramos mejoría, podríamos estar hablando ya de una tendinosis o una tendinitis, a lo mejor en el manguito rotador, de alguna musculatura un poco más periférica, ¿vale? Sí es importante que si estás haciendo trabajo también muscular, Luis, es importante que haya mucha movilidad. Tantas veces vemos deportistas que no vienen a consulta con el tema de trabajo, juego al pádel, hago tenis, escalo, antes que hablábamos de montaña, hago trabajo de CrossFit, pero no hay una buena movilidad de hombro. Me da igual que te trate yo o te trate quien sea, que si no hay una buena movilidad del hombro, la patología va a aparecer y al final vamos a tener problemas. Entonces, es importante ver de dónde viene el origen del problema para luego poder tratarlo, porque al menos que haya un hombro roto, un hombro congelado o alguna cosa es un poco más dramática, lo normal es con varias consultas la molestia del hombro acaban pasando. Y luego, para que no vuelva a suceder, como bien hablábamos antes, Jane, es muy importante al final la prevención. Y la prevención para ello es, a medida que ya hemos ido quitando el dolor, vamos a trabajar la fuerza, la movilidad de la escápula, de la zona del hombro, y el trabajo de zona escapular y mucha corrección postural, porque hay mucho problema ahora mismo, casualmente más de gente que tiene patología en el hombro con trabajo sedentario, de gente que tenemos trabajo físico con problemas de hombro. ¿Por qué? Porque trabajamos el hombro de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque lo estamos moviendo constantemente, lo estamos trabajando, no está atrofiado porque está en un punto en particular. Y eso no me vale por hacer deporte un día a la semana. Es decir, si haces un día a la semana o 2 días a la semana de entrenamiento está muy bien, pero 10 minutos tienes que meterle movilidad articular al entrenamiento que vayas a hacer a la semana y prácticamente todos los días por lo menos mover un poquito los hombros. Hacer algo si tu trabajo es sedentario. Y a raíz de ahí empezar a tratarlo, que estoy convencido que salimos de la patología de hombro, porque ya te digo que, bueno, hoy he tenido 3 casos de hombro de este tipo, o sea que es muy común esta consulta. Pues Luis, sí, la duda que tengas, si tienes algo más. No, únicamente eso. Bueno, yo la movilidad la tengo bien, lo que pasa es que, bueno, que en ciertos movimientos, pues eso, tengo dolor, molestia y, bueno, ando trabajando como digo, en el gimnasio. Uh-huh. Y bueno, es en la parte frontal a mí del hombro, ¿vale? Donde tengo la parte de adelante, por decir una manera, ¿no? Lo que es la bola del hombro, como me dicen vulgarmente. Sí, ¿no? sí, digamos que si con la mano, es el hombro izquierdo, si con la mano derecha me toco el hombro, todo lo que con la mano abierta, todo lo que me toco frontalmente, digamos, desde clavícula, o sea, no es hacia la clavícula, es más hacia adelante, hacia el brazo, pero no me llega al bíceps, la molestia. Te entiendo perfectamente. Eso, como decía casi al final, toda la parte del escaleno, que es un músculo que está metido entre la clavícula, normalmente da mucha irradiación a ese punto. El pectoral mayor hay que trabajar,lo porque muchas veces parece que el hombro es un trocito nada más de lo que vemos o lo que coges tú, pero también es la parte de atrás, también es la parte lateral, también es la parte de adelante. Entonces, trabajar toda esa parte es súper importante porque lo más normal es que se libere. Hacer un par de test que vamos a ver cómo está la fuerza hacia arriba, hacia abajo, en movilizaciones generales, en apertura, que son muy sencillos para nosotros y nos dan muchísima información. Y en esos test nos van a dar tanta información que vamos a ir del tirón a decir, pues mira, a Luis le pasa esto y es este punto exacto el que le molesta. Vamos a trabajarlo y si ya estás haciendo trabajo de movilidad, adelante con ello, porque lo normal es que con varias sesiones lo podamos quitar. Así que nos visitas. Y una cosa importante, que lo hablábamos incluso antes cuando hemos conectado con Yare, que es, hay una correlación directa, ya dejo esto para que la gente se raye un poco de la cabeza y lo investigue, una correlación directa de transferencia de dolor de hombro con intestino.
es decir, inflamación intestinal por X, malas digestiones, cualquier historia, mucha relación de hombro constantemente con patología. Si es tu caso, Luis directamente, o un oyente que nos escuche, que se ponga también en contacto con nosotros, porque de ahí podemos sacar un poco el origen de esa patología de hombro, ¿eh? O sea que eso es importante. Para eso luego ya vería que hacer un estudio, valorarlo a nivel nutricional, con un nutricionista y decir, bueno, pues mira, estas pautas son para desinflamar el intestino, porque esto nos afecta también al deporte. Es que nos afecta muchísimo. Entonces tengo muchos atletas que al final, cuando tenemos este tipo de formación, cuando le abres esta caja de Pandora, se te quedan con una cara como diciendo, ¿y qué tendrá que ver el intestino con el hombro? Muchísimo. Entonces, ahí se queda también esa pincelada. Pues Luis, muchísimas gracias por tu llamada. A vosotros por la información que me habéis facilitado. Un abrazo muy fuerte, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Voy rápido con el siguiente oyente, nos quedan 2 minutos muy escasos, o sea que voy a pediros rapidez. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola David, ¿desde dónde nos llamas? Desde Madrid. Desde Madrid también, estupendo. Pues vamos a ver si tu consulta es breve y nos da tiempo, y si no te emplazo para el próximo día con Dani. Cuéntanos. Es muy breve. Mira, yo tengo el problema más o menos que Luis, que, bueno, ya he oído la explicación, pero aprovecho porque yo tengo la manía de dormir con el brazo bajo la almohada. Uy, eso me interesa. Siempre he pensado que es por esto, porque me lleva doliendo el hombro 1 mes y medio más o menos, solo cuando levanto el brazo como si fuera a golpear de remate en el pádel, por así decirlo, ¿vale? Sí, te entiendo. Me duele justo la zona que ha comentado Luis, exactamente la misma, y digo, a ver si es por dormir con el brazo debajo de la almohada, y qué aconsejas tú para dormir si este es el problema, claro. Totalmente, David, pues además no es el caso. Tienes más común un minuto y te diré otra cosa. Me parece un tema interesante y un melón para el próximo día. Para ti. Abrimos eso, perfecto, efectivamente. Pues además, te lo digo de broma y en serio, a veces que me dice algún paciente, me da ganas de quitarme el brazo porque es que me molesta el brazo para dormir. Efectivamente, como no podemos hacerlo, al final es una compresión muy normal del trapecio, y lo que está haciendo el trapecio es sobrecargarse, y seguramente tienes una sobrecarga en el trapecio muy seguro, y el escaleno, que es ese músculo tan oculto que parece que no lo conocemos, y cuando metemos nosotros el dedo empieza a pegar un calambrazo en toda la zona del pecho. Entonces, para dormir, ¿qué? Pues algo muy difícil, que ya lo hablaremos si quieres, y te emplazamos para la siguiente consulta el día que esté, lo hablamos con Yanela o un programa aparte, cómo es la manera exacta de dormir, porque esto es una patología muy común a la hora de dormir. Es decir, el dolor de hombro por la manera de dormir es la altura de la almohada. La altura de la almohada es súper importante, porque eso lo que está haciendo es una atrofia muscular en tu hombro, David. Entonces, encontrar la almohada adecuada no es tampoco fácil, ¿vale? Pero bueno, por lo menos sí tratarlo, ya que estás en Madrid también, tratarlo, y ahora que me venga la gente de hombros de Madrid, porque lo normal es que nos esté pasando esto y lo podemos quitar en consulta, y luego ya encontrar exactamente si el problema real después de tratarlo aquí. Chicos, es la almohada. Os tengo que despedir ya. David, me quedo con tu teléfono y el próximo día, como has abierto este melón, lo tratamos contigo, ¿te parece? Muchísimas gracias, de acuerdo. Un abrazo, David. Un abrazo. Hasta luego. Y Dani, a ti muchísimas gracias. Nos vemos en unos días y arrancamos con este tema. Un abrazo. Perfecto, la almohada. Un abrazo, gracias. Un abrazo y a todos vosotros mañana a las 3 aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.